Buenas noches, amigos de América Directo. Hoy estamos celebrando una victoria histórica. Donald Trump acaba de sacudir un golpe sin precedentes a la ideología woke, al progresismo, a la izquierda radical mundial. Unas elecciones donde ha tenido que superar de todo, desde atentados personales, desde difamar a su persona. Han intentado acorralar judicialmente con jueces comprados, con fiscales comprados, con tribunales comprados, pero no han podido, amigos, no han podido. En esta ocasión Donald Trump se ha guardado las espaldas y no pasó lo del 2020, que fue una auténtica, pues ya saben todos, un auténtico pucherazo. Vamos a presentar con nosotros, pues recién recuperado, y desde aquí nos alegramos muchísimo porque es una persona de la casa, nuestro querido Luis Magán. Don Luis, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar en este programa que haremos histórico y que se recordará en años, porque realmente estamos viviendo una jornada excepcional. Y te vuelvo a felicitar por tus audiencias, que las sigo y son cada vez más multitudinarias. Enhorabuena. Pues estas audiencias son las mismas que tiene usted, porque usted es una persona de la casa. Vamos a seguir, y vamos a seguir. Dice, ¿quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos? Pues ahí tenemos el debate. Vamos a ver la foto, cómo han quedado los resultados. La verdad que ahí lo tenemos, todo rojo, y en este caso no es el rojo marxista, sino el rojo de los republicanos, hasta Pensilvania. Cuando ya en Pensilvania, que era el estado clave, ganó Donald Trump, pues verdaderamente ya se dio por perdida Kamala Harris, que ha sido literalmente arrollada, señor Magán, ha sido arrollada. De hecho, usted hablábamos en Balbalinas, que ha tenido casi 15 millones de votos menos que las que tuvo Biden. Sí, en el año 2000, en las elecciones que ganó Biden al señor Trump, el señor Biden tuvo 81 millones de votos en esas elecciones, mientras que Biden tuvo 74. En esta ocasión, a punto de finalizar el conteo, la candidata demócrata Kamala Harris ha tenido 67 millones, ahora mismo 67 millones de votos, o sea, casi 14 millones de votos menos que el señor Biden, y Donald Trump, que tuvo en aquella ocasión, como les estaba diciendo hace un momento, 74 millones, tiene en estos momentos casi 72, o sea que ha perdido 2 millones. O sea que el desplazamiento del voto no se ha ido del Partido Demócrata al Partido Republicano, ni siquiera el Partido Republicano ha tenido el mismo número de votos el señor Trump que tuvo en el año 2000. Donald Trump ha ganado en las dos candidaturas que le han llevado a la presidencia a dos mujeres, y ha perdido con un veterano que ya luego se fue, ya más que veterano, era ya casi un octogenario que no estaba bien. Yo creo que es muy interesante hacer un análisis por lo que tú has dicho también. Hay un análisis en el que se dice que el 78% de las informaciones que han dado los grandes medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos eran a favor de Harris, o sea, eran positivas para la señora Kamala Harris. Y el 85% de esas mismas informaciones sobre Trump de los medios de comunicación tradicionales eran negativas para el señor Trump. El señor Trump ha tenido una carrera de obstáculos, que cada vez los obstáculos eran más altos desde sus primeras elecciones, y ha vencido a todas. Yo creo que estamos en un día en el que podemos decir orgullosos y sentirnos orgullosos de los norteamericanos, porque ha ganado la democracia. Pues ha ganado la libertad, amigos, ha ganado la democracia y sobre todo ha ganado Occidente ante la amenaza del marxismo, que se está expandiendo de forma incontrolada, sobre todo por Hispanoamérica, luego ese eje brutal que dirige China, y sobre todo la caída de México en manos de los marxistas, que hacían, pues bueno, que Estados Unidos estuviera en una situación muy delicada, con un partido republicano más cerca del cártel de Puebla que de los principios ideales occidentales. Vamos a continuar. Dice Trump, tras proclamarse vencedor de las elecciones, esta será verdaderamente la era dorada de los Estados Unidos. Señor Magán, ¿va a ser la era dorada de los Estados Unidos? Lo cierto es que cuando estuvo Trump, la economía en Estados Unidos iba como un tiro, no hubo ninguna guerra,
No hubo ninguna guerra. Es verdad que sí le perdían en algún momento las formas, porque es un poco estrambótico él en sus formas, pero si somos pragmáticos, si la economía funciona bien, si Estados Unidos va bien, si no hay guerras, lógicamente ha sido una buena gestión. Sí, bueno, veremos a ver cómo se enfrentan este segundo mandato. Hay que tener en cuenta que los americanos tienen en estos momentos una inflación acumulada de más del 20% y se vota muy por el bolsillo. Yo creo que desde la perspectiva europea y sobre todo desde la perspectiva española y desde la perspectiva de este gobierno, a Trump le han votado 71 millones de fachas. O sea, hay 71 millones de fachas y de ultraderechistas en Estados Unidos, y eso no es así. Es decir, el voto de los americanos que han respaldado a a Trump es mucho más amplio del que nosotros creemos. Los latinos, que fueron en su origen inmigrantes, ahora votan al Partido Republicano. Las mujeres han vuelto a votar al Partido Americano y no han votado tanto a la señora Harris como se esperaba. Los blancos y cristianos protestantes han seguido votando al señor Trump, y luego yo creo que ha habido una serie que ha habido algo que a mí me parece determinante, es decir, un mal candidato, aunque sea mujer, no termina siendo un buen candidato. Y la señora Harris era un mal candidato desde el primer momento. Fue una improvisación debido a que los demócratas no tuvieron, no se dieron cuenta que tenían un candidato que se le había pasado ya su tiempo, que era un octogenario que no dominaba ni siquiera el lenguaje mínimo, y se vio en el debate que tuvo con Donald Trump. Y eligieron precipitadamente una candidata que internacionalmente había sido una vicepresidenta que había pasado totalmente desapercibida, y que localmente, nacionalmente, había sido una vicepresidenta del señor Biden, que había tenido bastantes polémicas. Yo creo que ha sido una mala candidata, una mala elección del Partido Demócrata, y ahí vemos los resultados. Más de 14 millones de norteamericanos que votaron en su momento al Partido Demócrata, en estas ocasiones no le han votado. Y por último, yo creo que ha habido un elemento es un elemento que ya se ha instalado en la política y que no va a desaparecer de él. La incorporación a la candidatura de Donald Trump, del señor Elon Musk y de su plataforma Twitter, y con todo lo que lleva eso de valor para los votantes de las nuevas generaciones y de las generaciones intermedias, va a ser determinante, lo ha sido determinante y será determinante a partir de estas elecciones, probablemente en el futuro en todos los países occidentales. Pues amigos, la verdad que la victoria de Donald Trump, a ver, la cámara 1 ahí, muy bien. La victoria de Donald Trump es una victoria que va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos, Europa y sobre todo también entre Estados Unidos y China, señor Magán. Sí, sí, en un mundo multipolar en el que permanentemente se está poniendo en duda el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo que después de la Segunda Guerra Mundial se instauró en los países occidentales, y que lo están haciendo fundamentalmente personas, ciudadanos, intelectuales y sobre todo muchos foros universitarios en la propia Estados Unidos, poner en duda el liderazgo de una democracia tan instalada, tan fundamental como es Estados Unidos. Quiero recordar solamente una cosa para nuestros oyentes: solamente el 8%, Jesús, el 8% de los 8.000 millones de ciudadanos que hay en el mundo vivimos en democracias liberales, en donde se respeta la propiedad privada, en donde se respeta la libertad de expresión, en donde se respeta el derecho a hacer lo que uno quiera y proclamar lo que uno quiera. Y en estos momentos la batalla que creíamos ganada el siglo pasado, cuando cayó el muro de Berlín en los años finales de los 80, desafortunadamente no ha sido así, y las democracias occidentales, las sociedades libres, están en peligro. Yo creo que este triunfo, el triunfo de Biden, es un triunfo que ojalá el tiempo lo confirme, es un triunfo, como tú bien decías, de la libertad. Pues amigos, en este triunfo de la libertad, pues lógicamente tenemos que hablar de la siguiente noticia, porque puede llegar la libertad a muchos países y concretamente también a Venezuela. Dice, Eric Prince habla sobre Venezuela tras la victoria de Trump y dice al USB, se acerca el invierno.
vete ahora mientras puedas, se hará justicia. Eric Pryne, acuérdense que es el líder de los Blackwater y es la persona que está organizando junto a Elon Musk una intervención en Venezuela y necesitaba ese cambio de gobierno. Y hay que recordar que Donald Trump ya intentó una intervención en Venezuela y, ojo, no le dejaron la oposición. No le dejó la oposición, señor Magán. Esto es increíble. Puede cambiar la situación para algunos países hispanoamericanos, en este caso Venezuela o Cuba. Ojalá. Ojalá. Bueno, Trump en su anterior mandato fue muy beligerante contra Cuba y no tanto contra Venezuela, pero ojalá. De la primera plana de los medios de comunicación españoles ha de haber desaparecido Venezuela, y Venezuela está ahí. Tenemos, quiero recordar, 2 ciudadanos españoles detenidos, que no se sabe qué es lo que pasa con ellos. Tenemos un fraude confirmado por los principales países occidentales y los principales países democráticos, incluso un socio o ex socio del señor Maduro, como es el Lula brasileño, que ha denunciado el fraude que cometieron. No podemos olvidarlo. No solamente tenemos que llevarlo en nuestro corazón a Venezuela y a los venezolanos, sino llevarlos en la cabeza e intentar que el día 10 de enero, que es cuando tendría que haber el cambio y que se producirá unos días después del cambio que va de la toma de posesión del señor Donald Trump en enero del año 2025 como nuevamente presidente de los Estados Unidos, no podemos olvidarlo y tenemos que hacer todo lo posible por derribar ese régimen corrupto. Pues vamos a conectar con Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Cuéntanos qué ha sido esa victoria, esa gran victoria. Te hemos visto, ayer estuviste en conexión en el Mundo al Rojo, en la Torre Trump en Nueva York, y luego hemos visto esas imágenes celebrando por todo lo alto una victoria histórica por los Estados Unidos, porque se jugaba mucho, no solo Estados Unidos, el mundo. Si Kamala Harris hubiera llegado al gobierno, pues el cártel de Puebla lo hubiera celebrado por todo alto. Pero que haya ganado al Trump quiere decir que los enemigos de Occidente están muy preocupados, ¿no? Están muy preocupados, y particularmente porque la victoria del expresidente Donald Trump, ahora presidente número 47 de los Estados Unidos, que hasta el momento lleva en el conteo 297 colegios electorales a su favor, va a representar también un cambio sustancial en el Senado y en la Cámara de Representantes, porque el Partido Republicano, en manos del expresidente Donald Trump, que dicho sea de paso, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había llamado a todos los que lo siguen basuras, pues van a dominar la parte fundamental de la toma de decisiones. Y esto es importante entenderlo porque el plan que tiene la fórmula Trump-Vance incluye reformas en el sistema de justicia para evitar y parar que el Departamento de Justicia y el sistema como tal se conviertan en una herramienta política, como lo han hecho en los últimos momentos. Se está discutiendo ahora, Jesús, qué es lo que va a pasar con el fiscal que estaba acosando con casos de carácter político al expresidente, el fiscal John Smith, que en este momento se está discutiendo porque aquí la ley establece que un presidente que está en funciones no puede ser perseguido. Entonces, uno de los recorridos que se está haciendo desde el punto de vista de las diligencias es ver cómo Jack Smith, que fue nombrado de manera ilegal por el Departamento de Justicia para acabar con el expresidente Donald Trump, va a quedar frente a este nuevo escenario. ¿Cómo van a quedar esos casos? Ya los radicales del Partido Demócrata están diciendo que van a impeach, a hacerle un juicio político al expresidente Donald Trump sin que haya llegado a la Casa Blanca. Así es que en el marco de todo este triunfo que se está dando y del cambio de fuerzas contra el globalismo, contra los wokistas, contra todo lo que representa una agenda de izquierda, está la reacción. Ayer tuvimos frente a la torre del expresidente Donald Trump aquí en Nueva York
grupos antisistema, grupos que empezaban a prometer que iba a haber violencia en las calles. Afortunadamente, la policía de Nueva York actuó en concordancias, vimos banderas nazis repitiendo la política equivocada desde el punto de vista comunicacional del grupo de izquierda del Partido Demócrata. También vimos banderas del Partido Comunista de Nueva York, tratando de amenazar a la gran multitud que se presentó frente a la torre y frente al Empire State, que es un edificio muy simbólico aquí en Nueva York, para dar paso a lo que ellos consideraban salvar América de las garras del comunismo de los grupos de izquierda. Así que se está reacomodando todo. Hemos visto también con mucho interés, Jesús, lo que ha pasado con el jefe de Amazon y de empresas muy importantes, el señor Jeff Bezos, que no solamente felicitó al expresidente Donald Trump por el triunfo, sino que se puso a la disposición para poder trabajar en conjunto. Aquí también se está pidiendo que se establezcan responsabilidades contra las grandes tecnológicas, entre ellas Alphabet, porque consideran que se ha manipulado la opinión pública y a los usuarios con información que hasta ayer se denunció estaba dirigida a favorecer a Kamala Harris. Uno hacía búsquedas, nosotros de hecho la hicimos en vivo en Google, donde votar por Donald Trump, y aparecía una información relacionada con la candidata de izquierda en estos momentos. Ellos dijeron que lo iban a resolver, pero se está observando cómo los grupos tecnológicos están mirando hacia su propia revisión interna y hay agentes de los partidos políticos que quieren revisar porque es necesario coordinar para evitar la desinformación, la deshumanización, la desmoralización de todo aquel que piensa contrario. Así que creo que estamos frente a una nueva etapa que esperamos sea positiva en el marco de lo que es el respeto a los valores constitucionales, a romper el aparato de desinformación y propaganda que buscan y lograron en una buena parte del mundo acabar con la reputación del quien va a ser el presidente número 47 de los Estados Unidos. Muchas cosas pasando, Jesús, y todavía se está esperando porque esos 295 colegios electorales pueden subir a más. Maybor, ¿cómo va a cambiar ahora mismo la relación entre, por ejemplo, Estados Unidos y México o Estados Unidos y Venezuela? ¿Cómo va a cambiar esto a partir de ahora? Mira, Jesús, en el caso de México, la presidente Claudia Sheinbaum ha señalado que está dispuesta a trabajar con cualquiera que esté en la Casa Blanca. Obviamente van a ser muchos elementos que están presentes porque dentro del campo que se ha hecho público por parte del expresidente y ahora presidente electo Donald Trump está la revisión de los aranceles y la posible subida a 25% de los productos que entran con México hasta que México no se comprometa a evitar que pasen los inmigrantes ilegales por la frondosa y muy porosa frontera mexicana que abarca a varios estados de los Estados Unidos. Lo que se está pidiendo es que se tomen medidas concretas en México y para ello el expresidente está dispuesto a incrementar los costos de aranceles de tal manera que el gobierno de México se vea obligado a aplicar la política para que no sea un estado de trasiego de inmigrantes ilegales, pero también, que es lo que más preocupa, de los miembros de las bandas criminales que hacen negocio indiscriminado en toda la frontera sur de los Estados Unidos, que se han enriquecido y que han convertido a los inmigrantes en personas víctimas de trata y en un pasadero de criminales de toda naturaleza, incluyendo terroristas que están vinculados a grupos de alto calibre en el Medio Oriente como Hamas o Hezbollah, pero también a los carteles de la droga y a un movimiento que está vinculado al régimen de Nicolás Maduro y que está muy famoso en esta zona, que se llama el Tren de Aragua, que fue designado como organización terrorista por parte del gobierno de Texas. Pues Maybor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos luego más tarde en el Mundo al Rojo con la última hora de lo que está pasando en los Estados Unidos en este día histórico
para la libertad, en este día histórico para el mundo, porque ahora más que nunca el mundo necesita a Donald Trump. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús, para ti y para toda la audiencia. Y vamos a continuar, amigos, porque hablando de lo que puede pasar en Hispanoamérica, estamos hablando que ahí empieza a haber un eje fuerte. Milei, Bukele y Trump pueden ya enfrentarse a ese eje del mal, al eje del cártel de Puebla, dirigido por un señor siniestro como el señor Zapatero y cuyos miembros pues son gente de la calaña del señor Ortega, de la presidenta de México, del presidente de Venezuela, del presidente de Cuba, de gente de lo mejorcito. Estos son los socialistas con quien se unen, ¿no? Pero quiero insistir, porque yo creo que para los países hermanos hay una luz hacia la libertad. Hay una luz hacia la libertad. Ya hablamos en su momento de que Donald Trump quiso intervenir en Venezuela, fue la oposición la que dijo que no intervinieran, pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, la historia jamás contada de cuando Trump intentó derrocar a señor Nicolás Maduro, por decir algo. Fue el 26 de septiembre de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se acercó a la atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, imponente y con bigote, con un traje negro y con una corbata rojo brillantes. Maduro estaba de mal humor. En su país su posición política se estaba deteriorando. El exconductor de autobuses, convertido en autócrata, ya había gobernado Venezuela durante 5 años y recientemente había ganado la reelección en una contienda ampliamente considerada fraudulenta, pero se enfrentaba a una reacción más dura de lo esperado. Las protestas antigubernamentales sacudían el país sudamericano, rico en petróleo. La hiperinflación estaba destruyendo su economía. Al menos 1 millón de venezolanos habían huido, desencadenando una crisis sin precedentes. Durante algún tiempo, la administración Trump había estado trabajando furiosamente para empujar a Maduro fuera del poder. De hecho, el entonces presidente Trump incluso había reflexionado públicamente sobre ejercer una posible opción militar, si fuera necesario, para hacer frente a Venezuela. El día antes del discurso de Maduro en la Asamblea General, Trump subió al mismo podio de la ONU, calificó la situación de Venezuela de tragedia humana y denunció el sufrimiento, la corrupción y la decadencia. Y es que, amigos, Trump sí preparaba esa intervención, señor Magán, una intervención que yo creo que en el momento que muevan un poco el árbol, este tipo cae. Bueno, hay que mirar al futuro y que tenemos que tener la esperanza de que eso pueda suceder y que se recuperen. Estabas hablando de ese año y estabas hablando de la salida de 1 millón de venezolanos. En el año 2024 tenemos casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, tenemos más de 1000 y pico detenidos después de las elecciones fraudulentas y tenemos varias decenas de muertos por este dictador. Hoy tenemos una buena noticia a raíz de que el señor Trump ha ganado las elecciones, no solamente ha ganado las elecciones, sino la Cámara de Representantes está a punto de ganarla, el Senado lo ha ganado y probablemente, bueno, y el Tribunal Constitucional tiene digamos un poco una orientación conservadora. Ha llegado al Senado el primer senador de origen colombiano de la historia de los Estados Unidos, el señor Bernie Moreno Mejía, un colombiano, nacido en Estados Unidos pero de origen colombiano, que es una muy buena noticia. Yo creo que va a tener una mayor sensibilidad, primeramente a poner en orden la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México por una parte, y por otra parte va a tener una actitud, esperemos, más beligerantes en el combate por la conquista de las libertades en determinados países que a nosotros nos preocupan profundísimamente, como a nosotros, digo, los ciudadanos españoles, porque al gobierno de este país, por lo visto, no le preocupa nada, porque no sabemos, como decíamos hace un momento, no sabemos nada de esos 2 ciudadanos españoles detenidos y tampoco de la continua presión que debe tener Europa a través de del liderazgo del gobierno español con respecto al gobierno de Maduro para que el día 10 de enero se consolide, se cambie, que no va a ser así, lógicamente, que se cambie y alcance la presidencia del gobierno quien la ha ganado realmente. Pues amigos, la verdad que una situación en la que se enfrenta Trump complicada, no solo dentro de los Estados Unidos, sino fuera. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Donald Trump destruyó a la extrema izquierda y salvó la Casa Blanca. Señor Magán,
es que ha salvado la Casa Blanca. Es que un gobierno de una señora como Kamala Harris, que decía que una mujer podía abortar a los 9 meses. Eso es un asesinato directamente. Sí, bueno, decía cosas... Y cosas más terribles, sí, ¿no? Que fue una auténtica calamidad. Sí, bueno, como vicepresidenta internacionalmente fue, vamos, no tuvo ninguna trascendencia en el mandato del señor Biden, que termina el próximo enero, y hoy ha terminado, ayer terminó con la victoria del señor Trump, y como vicepresidenta internamente tuvo muchas polémicas. Las posiciones más extremistas del Partido Demócrata, de las universidades woke y esas cosas, han ocasionado esa deriva absolutamente izquierdista del Partido Demócrata, y le ha ocasionado, desde mi punto de vista, el perder estas elecciones. En un contexto internacional muy complicado, porque la señora Harris defendía, apoyaba las aptitudes, lógicamente por la tradición, las decisiones de Israel en cuanto al conflicto que mantiene en Gaza y el conflicto que mantiene en el Líbano y su enfrentamiento con Irán. Y eso le debe de haber restado votos del electorado musulmán que vive en los Estados Unidos. Yo creo que el señor Trump va a tener, esperemos, y ojalá lo tengamos, ojalá lo podamos confirmar en tu magnífico programa, Jesús, una actitud más beligerante con los regímenes dictatoriales, que los hay y muchos, y todos son de izquierda, empezando por Nicaragua, empezando por Cuba, perdón, que lleva 65 años así, siguiendo por Nicaragua, continuando por Venezuela, y posiblemente caigan en esa albur los colombianos y algún otro país. Pues una de las cosas importantes de que Trump haya llegado a la Casa Blanca es acabar con las guerras. La situación ahora mismo internacional es caótica, al borde de una tercera guerra mundial, con una guerra en Ucrania que está poniendo al límite las tensiones entre Occidente y Oriente, y luego con una guerra en Oriente Medio que puede ser el desencadenante también de esa tercera guerra nuclear. Atención, Donald Trump dijo que nunca se hubiera producido la guerra de Ucrania porque antes hubiera hablado con Putin y se hubiera solucionado. Y también, amigos, vemos cómo fue capaz de solucionar el tema incluso con la Corea del Norte. En definitiva, miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: el presidente ruso Vladimir Putin confirma su disposición a iniciar negociaciones de paz con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El mundo hoy ha ganado más paz y estabilidad que nunca. Esto es lo que ha dicho el señor Putin. El señor Magán, ¿cree que estamos ante un juego, ante un movimiento de fichas global, en el sentido de que un acuerdo en Ucrania puede ser determinante para que haya un acuerdo, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba? O sea, digamos, que se repartan las fichas, que Putin se quede con la parte que ha conquistado de Ucrania, a cambio de que Venezuela, por ejemplo, sea libre, e incluso pues algo más. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de política internacional, hay cosas muy extrañas, hay acuerdos muy extraños, pero para que esa estabilidad vuelva al mundo, ¿se tendrá que hacer un acuerdo de estas características que por lo menos dé estabilidad durante 20 o 30 años al mundo? Es muy difícil anticiparnos a una geopolítica tan complicada como la que se vive en estos momentos. Acusan al señor Trump de que de alguna forma su triunfo ha sido también apoyado por Putin y por los lazos internos de Putin a través de las redes sociales. Es muy complicado en estos momentos. Vivimos una situación, como tú muy bien decías, muy delicada, en la que la amenaza de un posible conflicto internacional, una tercera guerra mundial, ha estado ahí presente, porque tenemos a Irán. No dejemos de olvidar que Irán puede ser un país nuclear, que tiene un odio no solamente a los Estados Unidos, sino a Israel. Tenemos en nuestro territorio, en Europa, una guerra que va camino de los 3 años, quiero recordarte. Es decir, dentro de 2 meses, en febrero del año que viene, se cumplirán ya 3 años de la invasión de Putin del territorio de Ucrania. Entonces, es muy difícil anticipar
la política, la geopolítica, la política internacional que lleve Trump, y yo creo que desde mi punto de vista el señor Trump se va a dedicar en los primeros meses de su mandato a las políticas nacionales, es decir, a consolidar la bajada de inflación, la reindustrialización de Estados Unidos y sobre todo un tema muy candente que le ha llevado a recoger muchos votos de inmigrantes antiguos, que es la delicadísima situación de la frontera con México y la avalancha de inmigrantes que está llegando continuamente a Estados Unidos. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde de Michigan, el señor José Aliaga. Don José, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Jesús. Un gusto, siempre un placer estar acá en tu programa. El alcalde de Townside, Michigan, que estará hoy más contento que nunca, ¿no? Muy contento, no puede dormir esperando hasta las 2 de la mañana los resultados, ¿no? Muchos acá en Michigan, como en los Estados Unidos, no hemos podido dormir, ¿no? Esperando este resultado que es muy importante para el cambio positivo que esperamos para los Estados Unidos. A pesar de que las maquinitas no funcionaban correctamente, que lo denunció Elon Musk, esta vez no han podido, ¿no? No ha ocurrido, pero han pasado casos un poquito raros. Por ejemplo, en la elección del 2020, que es la elección con mayor participación, por ejemplo, Donald Trump se mantiene entre 70 millones de votos parecidos a los que obtuvo en la elección del 2020. Sin embargo, Biden sacó cerca de 80 millones de votos y ahora Kamala Harris sacó 67 millones de votos. Ha bajado. O sea, ¿qué pasó con esa diferencia de votación? Estamos hablando más de 20 millones de votos. ¿Qué pasó con esos 20 millones? ¿No fueron a votar? No lo sé. Pero es una diferencia abismal de que haya caído el 2020 con el 2024. Trump ha obtenido casi la misma cantidad de votos. Algo raro, no lo sé. No me sorprendería, ¿no? No me sorprende por alguna razón, pero me parece muy raro. Para contarte, ha amanecido Estados Unidos muy alegre, mucha simpatía. La gente está esperando ya que Trump llegue el próximo año, en enero, tome el poder, porque necesitamos que maneje mejor la economía. Como te dije anteriormente, la economía está muy mala y ese fue el tema principal, la economía y la seguridad en las fronteras. Los estados fronterizos, sobre todo la comunidad hispana, esta vez en gran cantidad le dio su apoyo a Donald Trump, y eso es importante porque, como ves, el mensaje era claro: cerrar las fronteras, mantener las fronteras seguras, porque hay mucha inseguridad, el crimen ha aumentado en los Estados Unidos, muchos estados lo vemos, y Trump mantuvo las fronteras muy seguras y protegidas, cosa que no sucede en estos últimos 4 años. Señora Aliaga, ¿cómo va a cambiar la relación de Trump con Hispanoamérica, con las narcodictaduras, con China y con Europa? ¿Cuáles van a ser los cambios fundamentales? Bueno, obviamente en el tiempo anterior de Trump hubo una política fuerte económica porque Estados Unidos quería mantener el poder económico, era natural, como la primera potencia del mundo. Y bueno, hubo peleas. Obviamente Trump va a poner los tariffs, que es un impuesto a la importación de China. Es algo que Biden prácticamente no quería, ¿no? Le facilitó el mercado a China, algo que Estados Unidos lo va a mantener, lo va a tener más fuerte. También quiere, políticamente hablando, con México. Ya dijo a México que si México no pone más seguridad en las fronteras con Estados Unidos, es decir, que no deje entrar indocumentados o que crucen la frontera gente que no sabemos quiénes son de muchas partes de Latinoamérica, Trump le va a imponer un 25% de tariff o de impuestos a sus importaciones. Y si sigue así y no cambia, va a subir a 50%. Y si sigue así, va a subir a 75%. Y si continúa así, le he dicho que le va a subir a 100%. Y ya le dio un ultimátum a la nueva presidenta de México. No como una forma de amenaza ni nada, sino que es una forma de mantener nuestras fronteras seguras, ya que México no está cooperando en este momento con los Estados Unidos, ¿no? Con la política de Biden. Es decir, más que nada cooperan con la política de Biden de mantener las fronteras abiertas, y es algo que Trump va a proteger, parte de su programa, y creo que es lo correcto. Pues, querido alcalde, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y muchísimas felicidades por ese triunfo histórico. Muchas gracias.
Y vamos a continuar. Antes de irnos a publicidad, esta se la dejo al señor Magán, se la dejo votando para que la remate. Gana Trump y las caras de funeral de García Ferreras y Toni Cruges en La Sexta y en TV3. Señor Magán, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, gana Trump y parece que han visto al demonio. Cuando Trump no les ha hecho nada, lo único que le han hecho a la izquierda es una campaña de difamación sin precedentes en la historia mundial, una campaña de difamación. Y es que Donald Trump, si comparamos cómo ha sido su legislatura con la de Biden, es algo que va a beneficiar al mundo. Permíteme, solamente 4 líneas. El nuevo presidente, la lectura de esta mañana en un medio de comunicación importantísimo de España. El nuevo presidente ha ganado promoviendo la venganza, el rencor, la mentira, el odio, el insulto y la confrontación. El señor Contreras en portada del diario El País de esta mañana. El antiamericanismo de la izquierda de este país y del centro izquierda es eterno y además absolutamente exagerado y por no decirlo hasta rayando en lo cómico. Desafortunadamente el señor Ferreras, la señora Barceló, el señor Contreras, la directora del diario El País, etcétera, etcétera, están escandalizados de que en Estados Unidos 71 millones de ciudadanos norteamericanos, que espero que, que no son todos ellos ultraderechistas, ni fachas, ni en esas cosas, han votado por un presidente que creen que va a orientar el futuro a corto plazo de Estados Unidos. Y una última cosa, perdóname, que no se quede en el tintero y que lo toquemos cuando volvamos de publicidad. Me ha dejado sorprendido un análisis que hace Aliaga que me parece muy interesante. Es verdad que de pronto del Partido Demócrata, de los 81 millones de votos que sacó Biden en el 20 han pasado a 67. Han desaparecido 14 millones de votos. Y esa sugerencia que él dice... 14 millones de muertos que votaron a Claro, Biden. 14 millones de votantes que han desaparecido. Puede ser que confirme las sospechas que había de fraude en las anteriores elecciones. Pues ahí lo dejamos a ustedes para que piensen, para que recapaciten. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan porque viene Hugo Hacha a hablarnos de cómo va a afectar el gobierno de Trump, la nueva legislatura de Donald Trump, a Europa y concretamente a España. ¿Puede ser el día del juicio final para Pedro Sánchez? ¿Puede ser que Trump le pase todas las facturas a Pedro Sánchez? Lo vamos a ver después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y vamos a hablarles de cómo puede afectar pues, este cambio electoral a Europa. Concretamente, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo puede afectar a Europa la victoria de Donald Trump? Pues ya no solo cómo puede afectar a Europa, ¿cómo puede afectar también a España, señor Magán? Bueno, según los socialistas de Andalucía, están súper preocupados porque puede perjudicar a la aceituna. Lo han declarado esta mañana. Va a influir, evidentemente, va a influir en todo el mundo, porque no olvidemos que por mucho que los chinos intenten, por mucho que las fuerzas del mal en los países occidentales también trabajen para ello, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo y la defensora de las libertades, afortunadamente. Recuerdo lo que dije al principio del programa, solo el 8% de la población del mundo vive en países en donde la libertad está instalada, es decir, donde tenemos libertad real. El 8% de 8.200 millones de habitantes que en este momento poblamos el planeta. ¿Qué va a ser de Europa? Pues va a ser lo que queramos que sean los europeos, es decir, lo que él va a pedir, entre otras cosas, va a solicitar que nos hagamos más responsables de nuestra defensa, cuando tenemos una amenaza en nuestra frontera del este, que es el señor Putin. Pues evidentemente los europeos tendremos que pagar más nuestra defensa, porque es la defensa de nuestras libertades y de nuestra forma de vivir, y de nuestra... Es decir, este gobierno, no llegamos, si no me equivoco, no llegamos al 2% del PIB dedicado a defensa, en un momento en donde la situación internacional no es la de hace 10 años. Vivimos dos conflictos terribles y con una amenaza permanente de Irán, que sigo diciendo que está ahí solapadamente. Más luego hay otros países que nos hacen mucha gracia y que tenemos mucho respeto y que el presidente va a visitar a su presidente, como es China, pero que no olvidemos que, perdóname Jesús, que es una autocracia, que es un país en libertades, que no tienen los referentes de libertad que tenemos en Occidente, desafortunadamente. Pues vamos a continuar y vamos a conectar con don Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, un verdadero placer. Mil disculpas, estoy en el tránsito hoy por un evento en la Ciudad de México, donde tuve que venir inmediatamente después de conocer los resultados de la elección y lamentablemente no pude llegar a tiempo al hotel, pero estoy a sus órdenes. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo va a afectar esta victoria de Donald Trump a Europa? Bueno, lo primero que se tiene que decir es que hay que apartarse de la retórica de la campaña. Ucrania se convirtió en un eje favorito en el desarrollo de mensajes de la campaña y hay que en esto apoyarse en la historia. Lo primero, hechos que no se pueden discutir. La invasión y anexión de Crimea sucedió en la administración del presidente Obama. Es indiscutible que durante la administración previa del presidente Trump no hubo ningún tipo de acción significativa militar de parte de la Federación Rusa en contra de la integridad de la República Ucraniana. Y finalmente, hay que recordar que en vísperas de la movilización con la cual se alertaba al gobierno de Ucrania, fue el presidente Biden quien dijo, en lo que se en aquel momento definió como una gafe, que una pequeña invasión podría ser aceptable. Si a eso le sumamos de manera objetiva, y usted lo puede chequear con fuentes abiertas, que en términos de dotación militar la reticencia de las administraciones demócratas había sido absoluta para dotar a los ucranianos de medios letales y que fue la administración Trump quien dotara de capacidad anticarro, en concreto los misiles Javelin, se va desmontando un poco el mito. A esto yo le añadiría un detalle final. Durante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, el encuentro entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump
que trató de ser descrito como una cuestión conflictiva, fue un encuentro claramente cordial y en el cual se abordaron temas, de acuerdo al propio Zelensky, esenciales para garantizar la continuidad del esfuerzo y las capacidades militares de Kiev. Así que creo que eso, en primer lugar, es algo para dejar muy, muy claro. Segundo, no es un secreto para nadie lo que ha dicho el señor Trump, hoy día nuevamente presidente de los Estados Unidos, con respecto a la OTAN, con respecto a los compromisos que están descritos en el tratado y los porcentajes que deben ser llenados para que se cumpla el espíritu de la Carta Fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y creo que los más interesados y que sí lo cumplen son, por ejemplo, los países del Báltico. Claro ejemplo es Lituania, que tiene un gasto en defensa superior a lo que requiere el nivel básico del Tratado de la Organización. Señor Hacha, le quiero preguntar también por la siguiente noticia que dice que Trump elevará los aranceles a la Unión Europea y China y limitará estímulos a las energías limpias. Bueno, sobre todo esto, como China, digamos, es el gran rival económico de Estados Unidos. ¿Cómo va a competir Trump contra el gigante chino? Bueno, creo que esto ya se dirimió otra vez. Siempre hay que apoyarse en la historia, ¿no es cierto? Había esta concepción errónea de que China era el gran detentador de la deuda de los Estados Unidos, de la deuda pública norteamericana, y que por ello tenía un nivel de apalancamiento y de influencia que iba a ser determinante. Se decía que había terminado la era de la Pax Americana. Bueno, usted recordará que en la anterior administración, previo a lo que fue la catástrofe del COVID, Donald Trump tuvo una guerra comercial con China y a China se le acabaron los elementos para el quid pro quo, vale decir, ya no podía estar en el toma y daca. Y desde ese punto de vista se evidenció un secreto a voces, que en la economía es muy claro. China tiene una muy pobre capacidad de demanda interna y por el otro lado depende casi exclusivamente, sobre todo en su capacidad manufacturera, de la demanda que Estados Unidos le genera. Sin ella, la economía china es frágil. A ello, como confirmación, siguió una contracción post-COVID que ha afectado los mercados internacionales. Pienso que Xi Jinping no va a ir a ese conflicto. En el último congreso del Partido Comunista Chino dejó muy en claro que la época de las relaciones comerciales había pasado y ha exhortado a sus Fuerzas Armadas, el último ejemplo hace apenas 2 semanas en una unidad de operaciones misilísticas, de que tiene que estarse listo para pasar a una fase de conflicto. ¿Cuán real sea esto, considerando la situación de Taiwán? No lo sé, pero hasta ahora sigue siendo una verdad fácilmente constatable que durante la anterior administración del presidente Trump, Estados Unidos no se involucró en ningún tipo de conflicto de escala, lo que es un cambio en relación a prácticamente todas las anteriores gestiones presidenciales de la historia reciente. Pues don Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Reciba un fuerte abrazo. Un gusto, apreciado Jesús, a sus órdenes. Y vamos a continuar porque Donald Trump contra el Deep State y la izquierda woke. Señor Magán, nos queda muy poco tiempo, pero ha sido un enfrentamiento a cara de perros. Le han intentado matar civilmente, sí. Le han intentado matar literalmente. Dos veces. Todos los medios de comunicación contra él, todas las grandes tecnológicas contra él. En definitiva, esto ha sido un asalto sin precedentes y una batalla, ha sido un David contra Goliat, sí, nunca mejor dicho. Ha sido una batalla permanente, pero no solamente desde este cuatrienio de gobierno Biden, sino durante su presidencia y durante la campaña con Hillary Clinton. La carrera de obstáculos que ha tenido el señor Donald Trump durante estos años de su actividad política ha sido, evidentemente la más dura que ha podido tener cualquier candidato presidente de los Estados Unidos a lo largo de la historia. Este es el 47 presidente de los Estados Unidos. Y quiero recordar una cosa, las políticas de mayor igualdad, las políticas más progresistas, las políticas más modernas en el siglo XVIII fueron las del Partido Republicano. Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud, era republicano, y durante todo ese periodo hasta el año 29, que es el crack del 29, y entonces los demócratas empiezan a incorporar grandes masas de los trabajadores americanos, el verdadero partido que va
caminando por el sendero del progreso y de la modernidad, son el Partido Republicano. Hoy día, probablemente, o en este nuevo mandato, vamos a ver cosas que nos sorprendan y esperemos que esas sorpresas sean benefactoras para toda la humanidad en un momento en que de verdad necesitamos líderes muy fuertes en países bajo el dominio, o sea, bajo la bandera de la libertad, exactamente. Le voy a hacer una última pregunta, pero tiene usted 15 segundos. Vale. ¿Cree usted que Trump acabará con los marxistas y los comunistas de Estados Unidos? No. O sea, no, desafortunadamente no. Cayó el muro y todo el mundo creíamos que había vencido la libertad. El muro, me refiero del muro de Berlín, desafortunadamente vuelven a aparecer con otro tipo de propuestas, como por ejemplo la guerra cultural que tenemos ahora, el woke, y luego son muy taimados. Los comunistas son muy perseverantes, muy duros, muy batalladores, pero son muy taimados y entonces levantarán otras banderas, levantarán la bandera de igualdades absolutamente que nos sorprenderán, pero estarán ahí. Y afortunadamente ahora vivimos un día dulce. Disfrutémoslo, Jesús, un día dulce como el de hoy. Pues señor Magán, es verdad, disfrutemos el día dulce que se vive hoy, esa gran victoria para la libertad de Donald Trump. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en América Directo. Y a todos ustedes, amigos, celébrenlo. Hoy es un día histórico, es un pasito más para ir acabando con el marxismo, con el comunismo y contra la ideología woke. Sean buenos, nos vemos la próxima semana.